Padre nuestro, gracias por tu presencia en nuestro medio. Gracias por la presencia de tus hijos con la finalidad de alabarte, de adorarte y aprender algo más de ti. Queremos rogarte que en tu misericordia, conforme a la promesa de Jesús, tú nos envíes al Consolador Divino, al Espíritu Santo, que Él puede descender y enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Padre, permita que esta noche Jesús pueda resplandecer como no solamente nuestra única esperanza, sino como nuestra vida, la propia vida. Danos el gozo de la compañía de tus santos ángeles. Y si algún hijo tuyo todavía está en camino, ayúdalo para que llegue y que pueda venir aquí a adorarte. Gracias, tú conoces, oh Padre, cada necesidad nuestra. Queremos agradecerte desde ya porque tú siempre respondes a nuestras peticiones, tú siempre eres maravilloso, aún en forma a veces milimétrica de minutos, cuando tú quieres guiarnos y conseguir algunos objetivos. Hemos visto como las puertas que a veces el enemigo cierra, tú las abres. Aumenta la confianza de tus hijos, que toda puerta que obstruirá el enemigo, tú podrás abrirla. Danos el gozo de tu presencia siempre, de tu compañía, y permita que estemos siempre ligados a ti, conectados con el cielo. Que podamos caminar contigo como caminaron muchos de tus hijos a través de la historia, como caminó tu Hijo Jesucristo, en quien nosotros confiamos y te agradecemos todos estos favores que te estamos pidiendo sin merecer nada, en su nombre precioso. Amén. Amén. Buenas noches, tomen asiento. Estamos procurando ayudarles a ustedes a entender algunos temas que van a confrontarse todos los días, especialmente los estudiantes. Los estudiantes deberían venir munidos a veces de papel y anotar ciertas cosas que van a tener que defender. Los principios que tiene la Biblia. A veces los estudiantes en la clase quedan mudos y todo lo que los profesores le dicen, ellos dicen amén. No importa aunque le digan cualquier barrabasada, le dicen amén. Tenemos que prepararnos, hermano, porque hay que testificar en toda parte de Jesús. Pero hay que ir munido de la verdad, no de la mentira. Estamos viviendo un tiempo difícil, donde Satanás va a aparecer como que Él es el creador de todas las cosas. Inclusive sabemos por el gran conflicto de los siglos que Él aparecerá en la tierra, que va a hacer algunos milagros para mostrar que Él es el dador de la vida, que Él es el que da vida. Y los gobiernos del mundo están invirtiendo mucho dinero. Días pasados España, semana anterior fue justamente, había gastado más de 300 millones de dólares en un laboratorio. Un laboratorio que ellos llamaron biogenético. Y más aún, un laboratorio que ellos llamaron astrobiogenético. ¿Por qué? Porque lo daban ellos por sentado. Dice, ahora sabemos que a través de una explosión galáctica llegó la vida y tenemos que llegar hasta ahí con nuestro laboratorio para descubrir la vida en ese lugar. Y en los colegios enseñan eso. Y lamentablemente, quiero decirles a ustedes que Satanás, a través de los siglos, porque dicen que sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Él ensayó muchos métodos, y los métodos que él ensayó, en algunas épocas de la humanidad le dieron resultados. Por ejemplo, la cuestión de que la vida, los átomos, la explosión, eso no es nada nuevo. Ya en el siglo VI, antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo estoy diciendo? ¿De cuándo estoy hablando? ¿En cuándo? ¿Qué siglo? A ver, yo parece que no está despierto esta noche. A ver, ¿cuándo? Antes de nuestro Señor Jesucristo. Ha habido, por lo menos la historia registra varios hombres, pero por lo menos hay dos clave que trataron por lo menos de demostrar lo que no podían demostrar. Hay uno que se lo llama
Demócrito, figura en la historia, Demócrito de Abdeas, era un filósofo que justamente él comenzó a decir que la vida se había producido a través de cuerpos celestes, ¿no?, que habían llegado aquí a la tierra, ¿no? Habló justamente de la vida y también habló de los átomos. Luego le siguió Epicurio, donde Pablo, ustedes se acuerdan que en Atenas dice que él le habló a la escuela filosófica de los epicúreos. Epicurio, ¿qué creía él? También, Epicurio de Samos tenía idea parecida de que los cuerpos, a través de cuerpos celestes había llegado la vida. Después, en la época moderna que llamamos nosotros, ha habido muchos hombres. Descartes fue un matemático entre los años 1596 a 1600, que él decía que habló del origen de la materia y del movimiento, en un sentido matemático, pero todas las ideas que él tenía le fracasaron porque no la pudo demostrar, o se demostró todo lo contrario, que eran falsas. Después hubo otro hombre que hizo mucha fama a través más o menos del año 1700, se llamó Jorge Luis Leclerc Buffon, de la corte de Francia. Ese era un biólogo y publicó un libro donde él decía que toda la vida había provenido de un choque entre un cometa y el Sol, y que ese choque había producido la vida. Y la gente, claro, estaba de moda, no había libro de texto. Todas estas cosas se enseñaban en los colegios y la gente los aceptaba como grandes verdades. Luego hubo otro llamado Pedro Simón Marqués de Leplers. Este hombre quiso demostrar que de veras la vida había surgido de una explosión de una estrella, una explosión de una galaxia. Inclusive algunos críticos le dijeron, pero tú te estás olvidando, por ejemplo, que hay algunos planetas como Urano y Neptuno, que ellos giran en un sentido retrógrado, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de planetas giran en un sentido directo, ¿no? Pero estos giran todo al revés. En vez de ir para adelante, van para atrás. Si hay una explosión y los cuerpos comienzan a volar, entonces imagino que la explosión hace que todos los cuerpos giren igual. Ustedes conocen lo que es un trompo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando usted tira un trompo, el trompo va a estar parado. ¿Por cuánto tiempo? Mientras esté girando. Pero ¿cómo se llamaría ese giro que da el trompo? Se llamaría fuerza, ¿no es cierto? Energía. Le llamaríamos fuerza centrífuga de rotación. Es imposible, por ejemplo, que usted, por ejemplo, con una explosión saca un planeta y que ese planeta sea bien redondito como la Tierra nuestra y otros planetas, y que están girando siempre igual y que no se mueven. Ahora son milenios que están girando y no se mueven. Y es muy difícil, por ejemplo, que en un planeta, que hay un planeta que tiene nada menos que 9 lunas, una gira así, la otra gira así, la otra gira al otro, y en una precisión tremenda. Ya le hemos explicado a ustedes que, por ejemplo, el choque entre un planeta, un cometa y el Sol, dice que así surgió el sistema planetario nuestro. Y entonces ellos dicen que la Tierra es el planeta más viejo que hay del sistema nuestro, que también Venus y Marte son los 3 planetas más viejos del sistema nuestro. ¿Qué le diríamos nosotros a esta gente? Ustedes que están en la escuela, que estudian un poco de astronomía. Si serían los planetas más viejos, tendrían que estar más lejos que ningún otro del Sol. ¿Sí o no? Porque son los más viejos. Sin embargo, estos son los que están más cercanos del Sol, tanto la Tierra como Venus y Marte. Venus se lo puede ver. Yo veía en la mañana, ahora en Sudamérica se veía, pero Venus con una esplendidez maravillosa. Que parecía cerquita, que hasta acá se lo podía tocar, ¿no? Todas estas cosas, nosotros vamos a entrar en conflicto, un conflicto final donde la falsa ciencia va a querer demostrar lo que no puede demostrar. Y el Hijo de Dios tiene que estar fundamentado bien tanto en la Biblia como la palabra de Dios, que no puede la ciencia contradecirla, como también alguna cosa que la ciencia le podemos encontrar los defectos también a ellos.
Ellos no pueden explicar el problema de la fuerza centrífuga, ¿no? Inclusive en el universo ahora están encontrando unos agujeros, que en esos agujeros dice que todo lo que se acerca a esos agujeros se lo chupa, sea avión, sea nave espacial, sea lo que fuera. Aún si la Tierra nuestra estaría cerca de ese agujero, pasaría por ahí, se la chupa también, y no pueden explicar el fenómeno de esa fuerza tremenda que tienen esos agujeros negros que aparecen en el espacio. Satanás, vuelvo a repetir, él ha ensayado muchos métodos a través de la historia y va a enloquecer a la ciencia, y nosotros vamos a tener que, por supuesto, luchar, ¿no? Ellos no pueden explicar por qué del ciclo del nitrógeno y por qué, si hay una explosión, ¿cómo puede ser que el nitrógeno queda siempre en la atmósfera el 78% y no cambia? No pueden explicar, por ejemplo, el ciclo del anhidrito carbono, que siempre es 0,03% y no cambia. No pueden explicar el oxígeno que hay en la atmósfera, que es siempre el mismo. Si fuera un poquito más, no sirve. Si fuera menos, también nos ahogamos, ¿vio? O nos ahogamos por un lado o nos asfixiamos por otro lado, ¿vio? Y lo mismo que la distancia que tenemos con el Sol, son tan solo 8 minutos, ¿no? Que no es nada. Pero si estaría 8 minutos más cerca a nosotros del Sol, no quemamos. Y si estaríamos 8 minutos más lejos, no congelamos. ¿Cómo puede ser que hay tanta precisión de una explosión? No puede venir tanta precisión, Por eso, inclusive nosotros tenemos dentro del mismo organismo humano, dentro del cuerpo humano, hay 30 millones de razones para poder creer que hay un ser omnipotente que ha creado al ser humano. Ellos, por ejemplo, están buscando el eslabón perdido y lo siguen buscando. Algunos dicen, no, venimos del mono. Otros dicen, no, una pequeña célula. Y a veces le dice, pero mira que la célula no es completa, para dar una sola célula, para dar la vida no es completa, hace falta 2 células, con 23 cromosomas cada una. ¿Y cómo fue que las 2 células se encontraron por ahí por casualidad en un mundo tan grande, 2 pequeñas celulitas? No tiene respuesta. No, después dice, venimos de un mamífero, venimos de un molusco del mar. Y finalmente nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, creemos que el eslabón lo hemos encontrado, Dios. Ahora, la biología, ¿no? En la Biblia aparece muchas veces esta palabra y aparece bajo el nombre de bios. Y de ese bios vino la palabra biología. ¿Qué cree la Biblia acerca de la biología? Ellos dicen que ahí está la vida, pero la Biblia no le da ninguna importancia a la palabra bios y que aparece muchas veces en la Biblia. No aparece una sola vez. Cualquier cantidad de veces se la puede ver esa palabra. Por ejemplo, en San Mateo 12:44 aparece, para que usted vaya entendiendo, ¿qué dice la Biblia acerca de esta palabra bios? ¿No? ¿Cómo entiende la Biblia la palabra bios que aparece, que de ahí vino el término biología? Está en 12:44 San Mateo. Tenemos que ir rápido porque si no, no vamos a llegar. A ver, quiero ver lo que eso domina la Biblia, hermano. ¿Sabe? Léalo, hermano. San Mateo 12:44. ¿Eso dice? ¿Seguro? Léalo, hermano. Bueno, entonces, perdón, entonces no es el texto que yo... Se ve que copié mal aquí. Tengo dos... no, perdón, es Marco 12:44. Marco. Yo puse Mateo y voy a corregir aquí. Marco. Muy bien. Y ahí aparece la palabra bios. Esta pobre viuda dio todo lo que podía sostener su vida. Y aparece la palabra bios. Es decir, la Biblia, cuando habla de bios, se está refiriendo no a una vida superior o a una vida maravillosa, sublime, no. Se está refiriendo a la vida pasajera. Esta pobre viuda le echó allí todas sus bios, toda su vida, porque si no tenía otra cosa que comer se moriría de hambre, ¿no? San Lucas 8:14, y que otros busque también 2 Timoteo 2:4. San Lucas 8:14, ¿quién tiene ese texto? Habla
de la semilla sembrada. El sembrador sembró la semilla. Y hay un tipo de semilla que cayó entre los espinos. ¿Qué pasó con los espinos? Lo que cayó entre los abrojos, estos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto maduro. Fíjese, la vida, ya aparece otra vez de nuevo la palabra vida y aparece bios. La semilla que cayó entre los espinos, entre los abrojos, ¿qué pasó? Los cuidados de esta vida finalmente ahogaron la semilla. La angustia, los placeres, las riquezas, en fin, el afán por conseguir cosas, ahogaron la vida, una vida que se ahogó, lamentablemente. Así lo que entiende la Biblia por bios, ¿no? Segunda Timoteo 2:4. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Muy bien, otra vez aparece bios ahí. Ningún siervo de Cristo se enreda en negocios. A Timoteo era un joven que le gustaba mucho la polémica, era hijo de madre judía y padre griego, y esta gente ahí son muy comerciantes todos. Y Timoteo era un joven que quería ser ministro, pero a veces los negocios lo tiraban. Y Pablo está diciendo, ninguno que milita se enreda, ¿qué cosa? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De modo que la misma ciencia que quiere mostrarnos que la vida vino de la parte biológica, de la biología, que ahí llegó la vida, entonces la Biblia da un contrasentido totalmente. La vida, según la Biblia, bios en este caso que estamos considerando, hermanos, es otra cosa diferente de lo que la ciencia pretende. Primera de San Juan 2:16, el apóstol San Juan habla de otra cosa. Y si alguien después me pueden conseguir también, Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3, y primeramente, Primera de San Juan 2:16. ¿Alguien tiene Primera de San Juan 2:16? ¿Qué tipo de vida es bios? ¿Qué tipo de vida? Casi al final de la Biblia, Primera de San Juan 2:16. Esta vida nuestra pasajera, como nosotros la vivimos todos los días, como la practicamos, ahí San Juan le está llamando la vanagloria de la vida, bios. A veces los seres humanos le dan a la biología ahí, le dan una vanagloria, preocupados solamente en apariencia, preocupados en figuraciones, preocupados en la ostentación, preocupados en vanidades. Están malgastando esta vida pasajera, esta vida presente en cosas que no tienen sentido. Y San Pedro, 1 de Pedro 4, 2, 3, está diciendo por un momento, bueno, acaben con esta forma de vivir. ¿Alguien lo tiene? Léalo, Mario. Ajá. Usted le está diciendo, Pedro, a los gentiles que se habían convertido en otro tiempo del pasado, ustedes anduvieron todo tipo de concupiscencias, anduvieron en todo tipo de la miseria que esta vida pasajera, esta vida biológica nos presenta. Y él dice, basta, acaben con eso ahora, corten, deje ese tipo de vida y proyéctate hacia una vida superior, hacia una vida más sublime. ¿Qué quiere decir entonces biología o bios en la Biblia? Se está refiriendo, es la vida en su extensión, es decir, es vida en extensión, es también apariencia, es manifestación o manifestaciones, períodos, duración, conservación de la vida, conducta, profección,
Todo eso tiene que ver con esta palabra biología, y yo diría mal llamada biología. Porque si de veras la vida está aquí, la Biblia no le da ninguna importancia. Solamente la Biblia presenta la bios, ese tipo de vida, como algo pasajero, como algo momentáneo, y en la forma en que nosotros gastamos la vida. ¿Le queda claro eso o no le queda claro? La duración de la vida, la extensión de la vida. Hemos visto que la viuda echó todo el sustento de su vida. Hemos visto que las espinas pueden ahogar esta vida y hacen infructífera la semilla. La vanagloria de la vida. Pedro dice, termina ya con toda esta cosa. Por eso, bios tiene ese sentido. De modo que cuando los científicos a veces dicen en el laboratorio, hemos visto que la genética, la biología, esto y esto y esto y esto. Y nosotros le decimos, mire, no es eso lo que en verdad ustedes pueden demostrar. Porque no es cuestión de anunciar. El papel aguanta todo. El papel se parece a veces a los planes de los gobiernos. Los gobiernos a veces hacen planes tremendos. Me estaban diciendo que ahora en el Ecuador el nuevo presidente dice que presentó un plan de gobierno, no sé, como de 4.000 hojas. Dice, ¿quién va a leer eso? Y alguien le criticó, dice, si llega a cumplir 4 hojas de esas 4.000, dice, va a ser mucho eso. ¿Yo? Papel aguanta todo. Vayamos ahora a esta otra palabra. Esta palabra viene en la Biblia de esta palabra Zoé. Y aparece muchas veces esta palabra en la Biblia. Zoé. Que de ahí han sacado zoología, ¿no? De Zoé, ellos han sacado la palabra zoología. Ahora, ¿qué es zoología? Aparece muchas veces esa palabra zoología. Zoé, solamente San Juan la utiliza 24 veces, colocándole al ladito la palabra aionion. ¿Qué quiere decir aionio? Es una palabra así, aionion. ¿Qué es eso de aionion? Eterna. Solo San Juan utiliza esa palabra zoé aionion. Solo él. 24 veces. Y le agrega la palabra clave, la eternidad. Eterna. Zoé aionion. Vida eterna. ¿Qué no dice? ¿Qué presenta? La Biblia no presenta que esa zoé aionion es la vida final de los redimidos. Vida en su expresión más pura. Para los griegos también Zoé era existencia viviente. Y es interesante, hermano, que hay vida donde no hay pecado. A ver si me escuchan. Hay vida verdadera, vida total, vida completa. ¿Dónde? Donde no hay pecado. Donde hay pecado, hay otra cosa que es totalmente diferente, hermanos. La Biblia dice que donde hay pecado, utiliza, en vez de utilizar esta zoé aionion, más vale utiliza la otra, bios sanatos, vida muerta. Donde hay pecado hay muerte. No puede haber vida donde hay pecado. Esa es la razón de que nuestro Señor ha tenido y sigue teniendo la vida en su mano. Zoé expresa vida presente y futura. Presenta lo que es la calidad de vida, el principio vital. Y que es interesante, hermano, que se aplica tanto a seres humanos como a animales y plantas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que esto se aplica a qué cosa? A nosotros, a los animales y a las plantas. ¿Cómo es posible que se aplique también a los animales y a las plantas? Romanos 8:22 nos dice algo que hemos visto, creo que ocurrió anoche, ayer, porque yo recién anoche cuando llegué aquí después de la junta pesqué un poco del noticiero del terremoto que había ocurrido allí en México. ¿Qué pasa cuando ocurre un terremoto, hermanos? ¿Qué pasa con la tierra?
Los italianos ahora tienen problema con otro volcán, que yo cuando era niño, ese volcán era solamente un volcán que tiraba piedras. Cuando comenzaba a entrar en erupción de piedra era una artillería tremenda, donde inmensa masa de piedras llegaban hasta 200 metros de altura. Parecían cañonazos. Ahora no solamente el Stromboli, el volcán Stromboli está tirando piedra, sino que tira fuego también. Y se temen que si sigue así, la isla de la Sicilia va a desaparecer toda. La Biblia dice, Romanos 8:22, que la naturaleza gime, la creación gime. La creación se retuerce de dolor. La tierra tiene vida, hermanos, porque Dios ha colocado vida. Y está molesta. Está molesta con todo lo que le hace el hombre. El hombre está destruyendo la tierra. Y el apóstol San Pablo, en todo ese capítulo, nos muestra que la naturaleza también está esperando la vida eterna. El versículo 38 de ese capítulo, Romanos 8:38, él menciona que aún las plantas, aún la creación, aún los animales, ellos en sus instintos confían y esperan una vida mejor, una vida distinta. Y Pablo dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, ni ninguna otra cosa podrá separarnos de la vida que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Juan 3:36, qué hermoso versículo, hermanos. San Juan captó, el apóstol ha captado en forma maravillosa a Jesús. Fue el apóstol que más contempló a Jesús. Y al contemplar a Jesús, él vio en Jesús la vida andante, la vida caminando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira qué versículo tremendo es este. El que cree en el Hijo ya tiene la vida, tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y ustedes se acuerdan que Jesús, en San Juan 4:14, él conversa con una mujer, la mujer llamada la samaritana. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Cualquiera que bebiere de esta agua, no volverá a tener sed. Como ella tenía sed. Había cambiado 6 maridos y todavía seguía teniendo hambre de maridos. Y se daba cuenta ella que los maridos no le satisfacían la sed que ella tenía. Porque el ser humano, hermanos, hemos sido creados con una sed de Dios, porque Dios nos creó así. Todo ser humano normal tiene sed de Dios, tiene sed de su Creador. Y a veces queremos sacarnos la sed o el hambre buscando cosas materiales. Y hay gente que trabaja noche y día como animales, porque no confía en el dador de la vida, en el sustentador de la vida. Por eso pasa muy poco tiempo en armonía con Dios y en comunión con Dios. Y no disfrutan de la vida. No pueden disfrutar de la vida. Mujer, le dijo Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero yo tengo un agua que si tú la tomas, esa agua, va a ser dentro de ti, ¿qué cosa? Un río de agua de vida que va a brotar para vida eterna. Por eso que la Biblia dice que Jesús en el último gran día de la fiesta veía que los judíos saltaban y bailaban y alababan a Jehová, alababan a Dios, pero no estaban satisfechos, no había vida en ellos. Y creo que San Juan 7, por ahí, el final de ese capítulo, del capítulo 7 de San Juan, no sé, 37, versículo 38, no lo tengo en mis apuntes, me está viniendo ahora. Dice que Jesús se puso de pie e invitó a todo Israel. ¿A qué lo invitó? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, ¿qué versículo es? 37, correcto entonces, 37. Como dice la Escritura,
Si alguien viene a mí, bebe, dice que ríos de agua de vida correrán de su vida. Es decir, no solamente usted se va a alimentar, no solo usted va a tener el agua que la va a beber, diríamos así, gota a gota. Usted puede tragar sorbos de agua abundante cada día y también puede tener la capacidad de dar esa agua, darle el agua a otros, porque será un río dentro de ti que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, nos dice San Juan también 6:47, otro pensamiento hermoso acerca de lo que es la vida. No la vida según la ciencia es falsa, la ciencia no puede descubrir la vida y esa es la razón por la cual vive divorciada de Dios y quiere encontrar la vida sin Dios y eso no va a ocurrir nunca. El verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, no tiene que esperar la eternidad para empezar a vivir la vida. Aquel que cree en mí desde ese momento puede comenzar a disfrutar la vida eterna. Porque el Hijo de Dios no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo al refrío, no le tiene miedo al frío. Esa es la razón por la cual ustedes están aquí esta noche. No le ha tenido miedo al frío, hace frío de veras. Ustedes están acá. ¿Quién pues lo va a dar? Por eso que Jesús dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Puede comenzar a disfrutar ya la eternidad conmigo. Por eso que en otra parte dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Allí en San Juan también 11, creo que 25, 26 es, yo soy la resurrección y la vida sobre la tumba de Lázaro. Aquel que cree en mí no morirá eternamente. La muerte es solamente un descanso para luego reanudar la eternidad con Dios. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios y como hijo de Dios tenemos que creerlo, hermanos. San Juan 10, 27, 28. Qué hermosos versículos son estos, hermano. San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas, ¿cómo? Oye mi voz, y yo la conozco. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue el siguiente versículo? Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. ¿Y qué dice el 27 entonces? El 28. Y yo le doy vida eterna. Ahora, ¿ustedes creen de ver en eso? ¿Creen de ver en eso? Es promesa de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, ellas me siguen y yo le doy vida eterna. ¿Y qué más dice ahí? Ni nadie, ¿no es cierto? Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me la puede quitar de la mano. Esa oveja que se aferra a mi mano, nadie podrá quitarla. ¿Y ustedes se acuerdan que Jesús para qué vino? Jesús acá a este mundo, hermano. En la oración intercesora de San Juan 17, versículos 2 y 3, Jesús dice allí, yo he venido para manifestarle tu nombre, vine a manifestarle la vida. Y el verso 3 luego dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan. Hermano, conocer a Jesús es tener la vida. Aceptar a Jesús como nuestra esperanza, como nuestro Salvador, es incorporarlo a Jesucristo dentro de nosotros. Y cuando usted incorpora a Jesús dentro de sí, usted tiene vida. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, pasamos por momentos difíciles. Hemos pasado y seguiremos pasando todavía por momentos difíciles. Pero el Hijo de Dios jamás debería estar amargado. Nunca un hijo de Dios debería estar amargado. Porque está pasando un momento difícil en la vida. Porque Dios vive. Yo vivo, dijo Cristo, otra parte, y todo viviréis. Yo vivo y todo viviréis. Qué hermoso pensamiento, qué hermosa promesa de la palabra de Dios. Y ahora tenemos que entender una cosa, hermanos. Por ejemplo, Gálatas, capítulo 6, ¿no es cierto? Versículos 7 y 8. El versículo 7 es muy conocido, pero el 8 no. El versículo 6, Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y el 8 qué dice? Ajá, el que siembra para la carne. Usted puede estar dentro de la iglesia, hermanos, y puede estar sembrando para la carne. ¿Cuánta gente viene a la iglesia que necesita una ayuda, que necesita un trabajito? Por ahí hay un empresario aquí con cara de empresario, este hombre aquí viene, se arrima, dice, bueno, voy a la iglesia a ver si consigo un trabajo con él, ¿no? O con otro. Y otro, hablando nosotros en criollo para gente mayores, habrá alguna linda dama que le gusta y dice, voy porque me gusta esa dama, no porque tengo interés en la iglesia, ¿vio? Y ni en Dios. Y hay varios tipos de negocio, varios tipos de intereses del ser humano. El ser humano mezquino que siembra para la carne, va a sembrar, va a cosechar de la carne corrupción. Se va a corromper en mente y cuerpo y finalmente va a terminar podrido en un foso para siempre. Pero también están aquellos que siembran para el espíritu. Aquellos que son seres espirituales, que están alimentando su espíritu constantemente, que cuando les llegan pensamientos malos los ahuyenta, cuando les llegan ideas malas, cuando tiene que odiar o tiene que criticar o tiene que medio recelar a una persona o tiene que envidiar a una persona, Señor, por favor, ayúdeme y saque toda esta cosa de mi alma. Cuando tiene que desear la mujer del otro, el hombre del otro, Señor, por favor, quita de mi alma todas estas cosas, quítela. Esa persona está sembrando para el espíritu. ¿Y qué va a cosechar del espíritu? ¿Qué es lo que va a cosechar del espíritu? Vida eterna, dice la Biblia. No le puede esperar otra cosa, le va a esperar la vida eterna. San Juan 10:17, hay un versículo que me gusta mucho, porque es hermoso este pensamiento. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué amaba el Padre a Jesús? ¿Qué dice allí? Porque yo pongo mi vida. Yo tengo el poder, tengo la vida en mi mano, yo tengo el poder de deponer mi vida. En una sola palabra, tengo el poder de morir y tengo el poder de levantarme. Tengo la vida. La vida que yo tengo nadie la puede matar. No muere. Por eso es que murió, lo sepultaron. Murió el Jesús hombre. Pero el Jesús Dios no murió. El Jesús Dios estaba bien vivito dentro de él. Y solamente llegó el ángel del cielo, llegó Gabriel, y quitó la piedra y se acercó a donde estaba el cuerpo de Jesús. Y el ángel le dijo, Jesús, tu Padre te llama. ¿Y qué hizo Jesús? Con la vida que había dentro del mismo, el Jesús Dios levantó a Jesús hombre. Y él salió gloriosamente. Donde, por supuesto, Dios no ha querido que los soldados murieran. Ahí se no hubieran muerto todos los soldados. No quiso Dios que muriesen los soldados porque tenían que dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y hermano querido, en esta vida todos hacemos nuestra elección, nuestra decisión. El capítulo 13, aquellos que predican de los Hechos, hay dos bandos. Un bando es judío, otro bando es gentil, es pagano. Pablo fue un hábil hijo de Dios, que cuando predicaba a Cristo, los judíos se lo opusieron. Y entonces Pablo dijo, bueno, en vista que ustedes están rechazando esta bendición que yo les estoy presentando, me voy a los judíos, a los gentiles. Y ellos oirán la palabra de Dios. Porque Dios me ha dicho, yo te estoy enviando a los gentiles para que abras sus ojos y para que seas luz para los gentiles del conocimiento de Jesús. Y Hechos 13:48 dice que cuando los gentiles escucharon esta palabra, que Dios en su amor y misericordia le abría las puertas a ellos de la esperanza, de la salvación. ¿Qué pasó? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida eterna.
de las decisiones cotidianas, de la elección cotidiana que hacemos. Podremos cosechar la vida eterna o podemos también, lamentablemente, cosechar la muerte eterna. El Evangelio, hermanos, encierra la eternidad, encierra la vida. ¿Te se acuerda que Apocalipsis 14:6 dice: vi un ángel volar por el medio del cielo que tenía ¿qué cosa en su mano? ¿Qué tenía? El Evangelio eterno. En ese Evangelio está envuelta la vida de Jesús, está envuelta la vida de Cristo. Ustedes han visto que hoy lo moderno dice, no, lo que han creado al hombre aquí en la tierra, lo crearon allí en la pirámide de Egipto, fueron los extraterrestres que vinieron a crear al hombre. Y saben ustedes que Satanás ha llegado a crear. Un día, si ustedes se acuerdan, quiero que veamos un video aquí de un feto, de un ser humano que según la ciencia lo tiraron de una nave espacial, los extraterrestres. Claro, Satanás puede arreglársela de alguna forma, de poder hacer algún tipo de híbrido. Le llamaríamos así porque no puede dar la vida, él nos da vida. Puede a lo mejor a través de algunos animales está ensayando, tratando de crear fetos, agrandar los fetos, pero evidentemente ese extraterrestre no tenía vida, que él tiró, porque Satanás no tiene el poder de dar la vida. Por eso es que la ciencia falsa que cree que los extraterrestres son aquellos que han creado la vida, es mentira. Satanás, ¿ustedes se acuerdan? El atrevimiento satánico está en San Mateo 4, versículo 9. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? ¿Qué atrevimiento tuvo él? ¿Ustedes se acuerdan? Todo esto te daré, sí que, si postrado me adorares. Satanás no puede dar lo que no tiene. El mundo no de él. ¿Por qué? Porque el mundo está asegurado. Se plantó una cruz en esta tierra. Y desde que Cristo murió en la cruz y que vivió sin pecado, ya él no puede reclamar más la tierra como suya. Tiene las horas contadas, él lo sabe eso. Pero está colocando en la mente de la gente, o que venimos del mono, o que venimos de una célula, o que venimos de un molusco, o que fueron los extraterrestres, o que una explosión galáctica fue lo que creó la vida, y venimos nosotros al azar, fuimos creados como un puntapié, boom, y surge la vida. Esas son todas estupideces. Son estupideces que únicamente en mente fantasiosas y en mente diabólica pueden entrar pensamientos así, con lo complejo que es la vida, lo difícil que es la vida. Yo una vez le pregunté a un profesor, cuando era estudiante, estábamos en cuarto año, profesor de mundo, por supuesto, me empezó a presentar todo un proceso así de la genética, de la creación. Le dije, pero ¿usted cree eso? ¿Cree? Ah, claro, porque está él. Digo, mire, yo necesito menos fe para creer lo que creo yo, que todos los complicados neones y neutrones y que quiero usted en la cabeza y que no, y que usted ni siquiera va a poder explicar, porque usted le mostré uno de estos que usted tiene aquí, uno de estos moluscos, que son en verdad son microbios, un tipo parasitario. Digo, usted ni siquiera puede explicar por qué se come a otro más grande que es 200 veces más grande que él. Usted no puede explicar eso. Y dijo, nadie lo explicó. Digo, bueno, ahí tiene un fenómeno tan pequeño que usted no puede explicar eso. Y si no explica eso, ¿cómo puede, por ejemplo, yo tengo una panza que entrará a mejor medio kilo de cosas ahí adentro, pero si le pongo 100 kilos, decir, como lo puso 100 kilos ahí adentro. Y si le pongo 200, peor, va a decir, imposible es meterle 200 kilos ahí adentro. Pero hay fenómenos en el mundo biológico, en el mundo genético, que desconciertan. Además, que la falsa ciencia, cuando quiso sacarse de encima a Dios, ¿no? Y no se quisieron sacar, siempre han mostrado alguna cosa mediante fraudes científicos. Hace poquito vimos en el Perú, encontraron una momia 35.000 años. Y cuando fueron de ver a medir, y la ciencia seria dice, no, tendrá 3.500 años. Dice, no, 35. ¿Yo? Ellos dan todo bolazo, ¿yo? Y millones, ellos dan millones y millones y millones. Por eso es que Satanás es astuto, hermanos. Promete
pero Él promete lo que no puede. Jesús le dijo, todo esto te daré, si solamente me reconoce. Ustedes, creo que una vez yo le conté a ustedes la historia que la vivimos con mi familia cuando llegamos a hacernos cargo de la segunda iglesia que nos tocó pilotear como pastor. Yo fui a la cama de un muchacho que estaba totalmente desconocido. Yo no sabía si era un ser humano o era un monstruo. Y era un muchacho que conoció la iglesia adventista y había llegado a ser todavía director de escuela sabática y todo. Y pasaba, se iba a pie, pues no había ni una bicicleta, poseía el pobre, se iba a una casita un poco fuera de la ciudad. Y por donde él pasaba había una hermosa rubia que lo miraba de vez en cuando, porque él era medio pintoresco, ¿no? Pero la rubia vivía en una linda casa, tenían auto, él no tenía nada, era un pobre pelagato. Entonces le quería hablar a la muchacha parece que lo sonreía, le correspondía y se la pasaba pensando en esa muchacha noche y día. Un día de invierno, mientras él regresaba a su casa, siempre conversaba con un vecino que era espiritista. Él le presentaba de la Biblia, el espiritista no, le presentaba la reencarnación, le presentaba toda esta cosa rara que tienen los espiritistas. Bueno, y una noche, mientras cruzaba la plaza de esa ciudad, no voy a dar nombre, yo tengo nombre y apellido, tengo todo en mi archivo, porque a veces no es bueno dar nombre, se le juntó un hombre con un manto y le dijo, lo llamó por nombre, ¿qué tal Daniel? Dice, ¿cómo te va? Bien, bien, dijo él, bien, pensando siempre que el hombre ese con quien discutían, ¿no? Dijo, ¿y la rubia? Y la rubia dice, no, la rubia no me corresponde a mí. Yo ni me animo, dice, a hablar con los padres, nada por el estilo, yo no tengo una casa linda, no tengo automóvil, ellos son gente que tienen toda esa cosa. Y el personaje le dijo, pero vos podés tener todo, dice. Podés tener la casa, podés tener el auto, y la rubia, por ahí, y la rubia, por supuesto, la va a tener fácil. ¿Y cómo? Dice que él entró en de broma. ¿Y cómo? Dijo. ¿Cómo? Le dijo, y bueno, dice, pactando conmigo. ¿Mm? Y pactando con vos, ¿cómo? Dice, y dame tu vida, y yo te doy todo lo que vos quieras. Bueno, cómo no, como estaban llegando ya a la casa de él, uno y entraba a su casa, el otro se iba a la casa de él, se despidió, como no, dijo, te doy todo lo que quieras, contá que me dé la rubia. Bueno, la madre me contó a mí que esa noche él llegó a casa y llegó nervioso, cosa que era muy cariñoso con el perro. Lo primero que hizo, pateó al perro, dio un puntapié al perro. Dice, ¿qué le pasa a este? Nunca ha hecho eso. Él juega con el perro, después encontró una silla que estaba mal ubicada, también le metió un puntapié en la silla. No sola palabra, esa noche comió, se acostó, al día siguiente no se levantó. Al día siguiente enfermó. Enfermó de tal manera que los médicos de la Argentina, los médicos del Paraguay, los médicos del Brasil, no pudieron diagnosticar qué enfermedad tenía. Había que darle un nombre a esa enfermedad, una enfermedad que no existía. Si era zoantropía, medio animal, medio ser humano. Yo solamente llegué para verlo, que estaba en coma, había perdido, por supuesto, el habla, el conocimiento, y solamente llegué a esa ciudad para verlo morir desesperado como un animal, mugía como un animal. ¿Cuánta gente hay, hermanos? ¿Cuánta gente hay que a veces pacta con el enemigo? Algunos directamente, otros indirectamente. Ustedes se acuerdan que hay un libro escrito por el famoso poeta alemán Gounod. Algunos dicen que más vale el libro, el poema es o la historia de Goethe, del famoso poeta Goethe, y donde justamente el personaje, un viejo que se enamoró de una muchacha joven y que quería a la muchacha joven, le apareció el diablo, él pactó con el diablo a cambio de su alma, pero el diablo no le dio ni la muchacha ni la riqueza que le prometía, sino que también el personaje muere desesperado. Y hermanos queridos, Satanás no puede dar lo que él no tiene. Solamente hay uno, y un versículo, el último versículo que le dejo, tómelo, que es algo precioso, un versículo hermoso, de Colosenses 3:4. Es algo precioso este pensamiento. Un pensamiento que solamente Jesús puede dar la vida a todos aquellos, la vida plena, la vida eterna, la calidad sublime de la vida. Qué hermoso este versículo, hermanos. Está en Colosenses, el capítulo
3, el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermosa promesa. Cuando Cristo, ¿qué cosa? Vuestra vida. Jesús es nuestra vida, hermanos. Y ojalá que ese Jesús que tanto nos amó y que murió por ti y por mí para rescatarnos de esta vida presente, de esta vida pasajera, de la bios, diríamos, que Él en su gran misericordia cuando se manifieste pueda darnos la Zoe Aionion, que pueda darnos la vida eterna, la vida gloriosa que esperan todos aquellos que aman a Jesús, que trabajan en favor de Jesús y que están preparándose para darle a Jesús una bienvenida gloriosa a esta tierra y para que Jesús lo pueda recibir en gloria. ¿Alguna pregunta, hermanos? Porque yo hablo, capaz que queda mucha cosa, mucha duda en el tintero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no le quedó clara? Sí. La clonación es simplemente una manipulación biológica de la vida. Eso ha pasado en la clase de maestro, creo no sé si fue esta clase, no, esta última no, la anterior. Hemos hablado justamente de la manipulación de la vida, donde los antediluvianos tenían inventos y experimentos superiores a lo que tenemos nosotros ahora. Por eso que la ciencia también está desconcertada, que encuentra algunos esqueletos, ¿no?, de animales que son más de 50 metros. Y algunos son más todavía. Y animales grandes, animales altos. Y en el libro El origen y el destino, se nos dice que hubo un tiempo, antes del diluvio, que los hombres ensayaron animales con animales, especie con especie, y también ensayaron entre hombre y bestia. Y que Dios se vio obligado a destruir a esa civilización y luego, al formar la nueva vida, la nueva familia con Noé y su familia, es muy posible que Dios ha hecho también un cambio en nuestros genes, de modo que ningún ser humano puede tener ayuntamiento con un animal y nacer un ser ahí mitad y mitad, ¿vio? Hoy, científicamente eso no ocurre. Como también vuelvo a repetir, la Biblia también dice que no nos casemos entre parientes. La Biblia lo da como mandamiento. Nadie se acerca a su pariente cercano si no quiere que algún hijo o alguna hija nazca defectuoso. ¿Yo? No le puedo decir más ahora. Por eso, con el diluvio se destruyeron elementos también de clonación en aquel entonces. Hablamos también en la clase maestro que, por ejemplo, Lamec fue el primero que desafió al cielo con tomar 2 mujeres. Y de ahí en adelante vino todo tipo de corrupción. Por eso que la tierra dice que estaba corrompida. Cuando habla de corrupción, la Biblia cuida muchas cosas. ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque los sodomitas también pensaron que podían hacer eso. Clonación, vida entre hombre y hombre, mujeres con mujeres. Y el Señor dijo, esto no va más. Y no quedó ni siquiera uno solo para contarlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo? Los padres lo supieron mientras él todavía era lúcido, que podía hablar, mientras lo llevaban, porque viajaron mucho. Pobrecito, y venían de, por ejemplo, la última esperanza fue el Brasil, que había 2 científicos que hacían maravilla con esos tipos que conocían todo tipo de enfermedades, pero regresaron de Brasil diciendo que esa enfermedad no la conocían y que no tenían remedio para esa enfermedad, ¿no? Y vino de Brasil, justamente cuando vino de Brasil murió. Perdió el sentido, entró en coma y murió. Yo la historia esa la supe por los padres, ¿no? Y por algunos hermanos de iglesia también que me contaban lo que había pasado con este muchacho. Una manifestación diabólica que le prometió cualquier cosa y lo único que le dio, claro, Satanás, vuelvo a repetir, hermano, Satanás nunca no puede dar lo que él no tiene. Él no le puede dar vida a nadie, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No hay una pregunta. Muy bien. Hermano director, creo que nos vamos a dividir en grupos de oración.
No sé si hace falta que le repitan a ustedes los pedidos de oración. No se olviden orar por el templo, oren también por los planes de todos los departamentos de la iglesia, la semana de los jóvenes, de San Valentino, o Don Valentino por ahí. Entonces, y también hay planes también para Semana Santa, de evangelización, y en fin, oremos por el templo, que también creo que le recordamos eso del templo, las almas sinceras que están estudiando la Biblia. No sé si el viernes que viene van a seguir en marcha los hogares e iglesias, o están suspendidos por ahora. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús nos dice esta noche, miradme a mí y veréis la vida. Padre nuestro, gracias te damos, porque el apóstol, el discípulo amado, nos dice que él vio la vida caminar, vio la vida andar, vio la vida hacer maravillas aquí en esta tierra. Y él testifica acerca de esa vida. Y esta noche Jesús nos dice, miradme a mí y veréis la vida. Señor, ayúdanos a contemplar diariamente la cruz del Calvario. Aunque allí hay una vida que se apaga, solamente esa vida se apagó para dar muchas, millones de vidas que sin duda estarán contigo por la eternidad a través de esa vida. Ayúdanos a ser gratos acerca de lo que tú hiciste en favor nuestro, que nos diste a Jesús la esperanza gloriosa. Nos diste la vida para que envolviese nuestra vida pecaminosa y nuestra vida finita para llenarla de vida eterna. Bendice a cada hijo tuyo esta noche, a cada líder que está aquí presente y también a los jóvenes que en los colegios puedan testificar de Cristo la vida, que puedan tener la valentía que cuando en este mismo país se proclamó la muerte de Dios, hubo muchos jóvenes que han dicho, ustedes están equivocados. Nosotros acabamos de hablar con Dios. Él vive porque Él no morirá y Él no puede morir. Ayuda a nuestros jóvenes a que puedan conocer la palabra de Dios, que puedan testificar en los colegios aquello que están viviendo en forma errada. Y haz que Jesús, la esperanza de vida, sea la vida en ellos y que sea la vida también en sus labios, en sus mentes, en sus corazones, en todo lo que ellos hacen y que especialmente, oh Dios nuestro, la vida esté en los planes de cada departamento de nuestra iglesia para que esta sea una iglesia viva, una iglesia que pueda notarse que la vida de Cristo está entre nosotros y permita, oh Dios, que podamos llevar a todos los hogares donde nos toca trabajar la vida de Jesús en nuestra vida. No te pedimos esta noche que tú nos despidas, sino que nos acompañe con tu presencia siempre. Que nos protejas en nuestros hogares, que escuchen nuestras oraciones, que puedan llegar a ti por los méritos de Cristo y que tú nos contestes desde tu trono glorioso, Padre, por los méritos de tu Hijo, conforme a tu santísima y buena voluntad. Por Cristo nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo sin merecer nada. Amén y amén, Señor.